El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Aquí hablamos sobre sabiduría natural, inspirándonos en la naturaleza. En otro episodio de este podcast hablamos de cómo conectar con la naturaleza puede ayudarnos a conectar con lo divino, con la divinidad, puesto que la naturaleza conserva su frecuencia original, esa que está conectada con la energía que todo lo conecta, que todo lo une, que ha recibido diferentes nombres a lo largo del tiempo, como Dios, divinidad, totalidad, unidad. Pues bien, en este episodio vamos a profundizar en este aspecto y vamos a hablar de diferentes culturas ancestrales que han estado bien conectadas a la naturaleza. Vamos a conocer un poquito más en profundidad algunas de estas culturas y a través del conocimiento de estas culturas ancestrales y de su conexión con la naturaleza nos hemos inspirado para proponeros 5 prácticas diferentes de conexión con la naturaleza que pueden ayudaros al mismo tiempo a conectar con vuestro interior y también a conectar con lo divino, con esa parte esencial que nos constituye. Cuando comenzamos a estudiar diferentes culturas ancestrales que han existido en diferentes momentos históricos y también en diferentes lugares del mundo, resulta sorprendente ver cómo muchas de estas culturas tenían muchos aspectos en común, aunque se encontraran separadas por kilómetros y kilómetros de distancia, incluso aunque hubieran existido en épocas diferentes. Y un punto común de muchas de estas culturas ha sido su conexión con la naturaleza. La conexión con la naturaleza como algo sagrado, como algo divino, como algo que hay que respetar, que hay que cuidar y que de hecho hemos de mantenernos en armonía, ¿no?, con ese espacio, con la naturaleza, puesto que es el espacio en el que vivimos. Y como también estas culturas promovían el respeto y el cuidado a la naturaleza, se daban cuenta de que su acción también tenía un impacto en su entorno y trataban de vivir de la forma más armoniosa y respetuosa con su entorno, con la naturaleza. Una cultura que se ha conocido mucho por su conexión con la naturaleza ha sido la cultura celta. La cultura celta estaba muy unida a la naturaleza. De hecho, hoy en día se han recuperado algunas tradiciones que estaban conectadas con el mundo celta, como por ejemplo la celebración de las diferentes estaciones. La cultura celta estaba muy conectada con los ciclos naturales y cada estación ellos la celebraban en conexión con la naturaleza, con lo natural. Cada elemento de la naturaleza era considerado como algo sagrado y de hecho también contemplaban la divinidad, lo divino, a través de la naturaleza. Los árboles, los lagos, cualquier elemento natural tenía un significado simbólico y específico para esta cultura. También para la cultura celta los bosques eran como templos naturales. Hacían sus prácticas, sus ofrendas en entornos naturales y consideraban también el mundo natural como un mundo mágico, un mundo que ayudaba también a conectar con lo divino, con lo intangible, con lo espiritual. La cultura celta, por tanto, consideraba el mundo natural como un mundo sagrado, un mundo conectado también con lo espiritual, con lo divino. Era una cultura muy conocedora de los diferentes elementos de la naturaleza. Se hablaba mucho, por ejemplo, de los 4 elementos, se conocían las propiedades de las plantas y se trabajaba en unión con la naturaleza.
La primera práctica que os proponemos está inspirada en la cultura celta y tiene que ver con la creación de un altar con elementos de la naturaleza. Que escojamos algún elemento en la naturaleza, ya sea por ejemplo una piedra, una hoja caída, una ramita de alguna planta que se haya también caído. Es importante que aprovechemos elementos que ya se hayan desprendido, por ejemplo, de una planta o de un árbol, de forma respetuosa. Esto es muy importante siempre. Siempre que escojamos cualquier elemento de la naturaleza lo hemos de hacer con respeto, siempre pidiendo permiso primero al lugar, al espacio. En el caso de escoger algún elemento de alguna planta, de algún árbol, siempre pidiendo permiso a ese árbol o a esa planta. Pero en este caso recomendamos que escojamos ya elementos que ya se hayan desprendido, por ejemplo, de la planta o del árbol. Pues es una ramita seca que haya caído al suelo, una hojita también que haya caído al suelo, alguna piedra pequeña. Siempre, como hemos comentado, siempre con respeto hacia el lugar, pidiendo permiso y manteniendo la armonía del espacio. Podemos escoger algún elemento que nos llame especialmente la atención, con el que sintamos alguna conexión especial. Y podemos recoger este elemento o elementos de la naturaleza y escoger un espacio en nuestro hogar en el que depositemos esos elementos. Entonces cogemos este elemento o estos elementos que hayamos escogido de la naturaleza y los colocamos en nuestro altar. Es importante que este altar escojamos un lugar de la casa que sea tranquilo, en el que nos encontremos a gusto y, a ser posible, si solemos meditar, pues que sea ese espacio en el que solemos meditar, ese espacio en el que nos sintamos especialmente a gusto y tranquilos. Y depositamos en ese espacio, pues en un lugar que habilitemos para ello, pues ese elemento o elementos de la naturaleza que hayamos escogido. También podemos aprovechar, por ejemplo, si tenemos plantas en casa, podemos aprovechar ramitas que se hayan caído, que estén secas, hojitas que se hayan también desprendido de las plantas, flores secas, y todo esto podemos utilizarlo para nuestro altar. Y bien, pues lo distribuimos pues de la forma que más nos guste, de una forma que nos resulte bonita, que nos inspire belleza, y a partir de la construcción de este altar pues podemos dedicar un momento a conectar con esos elementos que hemos escogido y sentir que nos inspiran, ¿no? qué energía nos transmiten. Podemos coger cada elemento con las manos y sentirlo, y si lo deseamos podemos, por ejemplo, escribir, anotar aquello que nos surja. Si nos surge algún tipo de pensamiento específico podemos escribirlo también, y dedicar unos minutos a hacer introspección a partir de aquello que surge en contacto con esos elementos que hemos escogido de la naturaleza. Es importante que el altar que construyamos nos inspire cosas bellas, por ejemplo, nos inspire belleza, nos inspire luminosidad, nos inspire esa conexión con lo natural. Entonces, cada vez que veamos ese altar, podemos conectar con aquello que nos inspira, por ejemplo, belleza, por ejemplo, inspiración, paz, bienestar, tranquilidad, conexión con lo natural, conexión con la tierra, conexión con lo divino, y podemos reservar cada día un espacio para estar con nuestro altar y conectar con la energía de todos estos elementos naturales. Podemos ir adaptando también nuestro altar a cada estación del año, podemos ir renovando los elementos, y de esta forma es una forma también que nos ayuda a conectar con los ciclos naturales y que nos ayudan a conectar con esa introspección a partir de elementos de la naturaleza. También estuvo muy conectada a la naturaleza los druidas. Los druidas eran conocidos como sabios, como magos. Eran figuras que reunían conocimiento y sabiduría, y a los que se les consultaba sobre diferentes aspectos. Y bien, los druidas también estaban muy conectados con el mundo natural, con la naturaleza. Y cuando hablamos de los druidas también, ellos están también especialmente conectados, ¿no?, con los árboles. Los árboles reflejaban un simbolismo que también podemos encontrarlo en otras culturas. El árbol lo consideraban como un reflejo del mundo divino, el mundo terrenal y el mundo inconsciente. El mundo terrenal estaba simbolizado por el tronco, el mundo de lo divino, de lo celestial, con la parte de la copa del árbol, las ramas y las hojas de los árboles, y después las raíces se conectaban con el inconsciente, con el mundo onírico, con el mundo de los sueños. Entonces el árbol tiene una simbología muy bella
inspirados por esta sabiduría, por este conocimiento ancestral, una práctica que también podemos realizar para conectar con lo divino a partir de la naturaleza es ir a un medio natural, a la naturaleza, y escoger un árbol. El árbol que sintamos que nos atrae de alguna forma. Como hemos comentado antes, es importante cuando vamos a la naturaleza ir siempre con una actitud respetuosa. Por ello, cuando ya hemos escogido un árbol, es importante que primero nos presentemos al árbol, le pidamos permiso para podernos sentar a su lado. Podemos comenzar estableciendo contacto con el árbol, colocándonos las palmas de nuestras manos sobre su tronco, pidiendo permiso al árbol. Podemos cerrar los ojos, sentir su energía, sentir aquello que nos inspira, y después de haber pedido permiso al árbol y al lugar, sentarnos en ese espacio colocando nuestra espalda en el tronco del árbol, y podemos simplemente observar aquello que sentimos, comenzar a conectar con el momento presente, sintiendo todo aquello que aflora en nuestro interior. Podemos también llevar una libreta y anotar aquello que surja, y simplemente pues estar presentes observando. Podemos observar nuestro entorno, podemos observar el entorno natural en el que estamos, sentir las sensaciones corporales, fijarnos en detalles, por ejemplo, de luz, de tonalidades de color, aromas, y conectar con el momento presente. Conectar también con la energía del árbol y sentir cómo su fuerza, cómo esa fuerza arraigada a la tierra, con esas raíces que se extienden por debajo de la superficie y que se conectan formando una gran red, cómo toda la fuerza y la energía que surge de las raíces y sube por el tronco y va hacia las ramas y se extiende hacia las hojas y va hacia el cielo. Podemos comenzar también a sentirnos nosotros como si fuéramos un árbol, y sentir también cómo desde las plantas de nuestros pies se van enraizando en la tierra, cómo esa energía también va subiendo por nuestro tronco, llega a nuestra cabeza y se extiende más allá, como si fueran las ramas del árbol. Y bien, estar así unos minutos, el tiempo que sintamos, y una vez sintamos que ya hemos estado el tiempo suficiente, el tiempo que consideremos necesario, damos las gracias, agradecemos al árbol por habernos permitido compartir ese tiempo y ese espacio, y también agradecemos al lugar, al espacio, por ese tiempo compartido. Esta es una forma muy bella de conectar con un lugar, con la naturaleza, y al mismo tiempo también conectar con nuestro interior. Si nos acostumbramos a hacer este ejercicio, iremos viendo también cómo nuestro interior se va transformando, cómo también comenzamos a percibir con mayor facilidad y profundidad esa conexión que nos une a todo aquello que nos rodea. Estás escuchando El reflejo de la naturaleza. Otra cultura que también estuvo muy conectada a la naturaleza es la cultura maya. Para los mayas, la naturaleza era sagrada, era una entidad sagrada y divina, y se sentía su interacción con ella. Se consideraba que era madre de vida, que sostenía y alimentaba la vida. En la cultura maya estaba muy presente el agradecimiento hacia la naturaleza, hacia todo aquello que nos ofrece, hacia todo aquello que nos brinda. Se agradecía la lluvia, se agradecían todos los fenómenos naturales, se agradecía el alimento, por ejemplo, el maíz, al que estaba muy conectada la cultura maya. Se realizaban ofrendas también a la naturaleza, en señal de agradecimiento. Y también, como comentábamos, el simbolismo del árbol también va muy presente en la cultura maya. Pues la tercera práctica que os proponemos de conexión con la naturaleza, y a partir de la conexión de la naturaleza que nos permita conectar con lo divino, con esa parte intangible y esencial, es precisamente realizar un acto de agradecimiento hacia la naturaleza. Vamos a conectar con el agradecimiento hacia la naturaleza y hacia todo aquello que nos brinda. Cuando estemos en la naturaleza, en un medio natural, nos dirigimos a un espacio en el que nos encontremos tranquilos, pedimos permiso al espacio, comenzamos a conectar con el sentimiento de gratitud. Comenzamos a sentir todo aquello que la naturaleza nos brinda. Podemos agradecer por el aire que respiramos, podemos agradecer por todos los alimentos que nos brinda la naturaleza. Podemos agradecer por la lluvia, por el sol. Podemos agradecer a los árboles por la función que realizan, a las plantas, a los animales, a los insectos.
conectamos con ese sentimiento de gratitud, conectando con la naturaleza y con todo aquello que nos ofrece. Podemos concentrarnos en nuestro corazón y sentir cómo un rayo de luz nace de nuestro corazón y comienza a expandirse hacia el exterior. Comenzamos a sentir que la gratitud se expande. Podemos también imaginar como si esa gratitud fuera un regalo. Podemos imaginarnos un regalo que tenemos entre nuestras manos como una bola de luz. Esa bola de luz contiene toda nuestra gratitud. Podemos imaginar cómo extendemos nuestras manos con esa bola de luz, que es nuestra gratitud. Podemos sentir cómo la entregamos a la naturaleza, cómo esa gratitud se la brindamos a la naturaleza y sentir cómo esa bola de luz va iluminando todo nuestro entorno, cómo cada elemento de ese entorno natural va recibiendo esa gratitud. Podemos permanecer así unos minutos hasta que lo sintamos, conectando profundamente con la gratitud hacia la naturaleza, hacia el medio natural y hacia todo lo que nos ofrece. Esta es una forma muy bella de conectar con la gratitud y de sentir cómo estamos interconectados y cómo esta práctica puede ayudarnos a establecer un vínculo con la naturaleza, un vínculo de gratitud, de amor, en el que damos y recibimos de forma equilibrada y armoniosa, un vínculo de profundo respeto en el que sentimos la interconexión de todas las cosas. Otra de las culturas ancestrales de las que queremos hablar en este episodio es la de los indios Hopi. Los indios Hopi también han sido una cultura ancestral muy conectada con la naturaleza. Ellos eran muy conscientes de la conexión que existe entre toda la vida, de la interconexión que existe entre toda la vida, ¿no? Entre los seres humanos, los animales, las plantas, la naturaleza. Y ellos, al ser conscientes de esta interconexión entre toda la vida, eran muy conscientes de sus acciones y del impacto que estas acciones tenían en el entorno. Eran conscientes de que aquello que hacían tenía un impacto en el medio natural. Además tenían una mirada puesta en el largo plazo, no solamente en el corto plazo, puesto que eran conscientes de que las acciones presentes también tenían su impacto en generaciones futuras. Por lo tanto, la cultura de los indios Hopi también estaba muy conectada con la idea de que todo es sagrado y también con la búsqueda del bien común. Por tanto, tenían un sentido de globalidad y de interconexión entre toda la vida y tenían un profundo respeto y entendimiento de que nuestras acciones tienen un impacto colectivo. Pues bien, la práctica que os queríamos proponer, conectada con esta sabiduría de los indios Hopi, es precisamente una práctica que nos va a permitir profundizar en la interconexión entre toda la vida, entre todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Y sentirnos parte de una red interconectada. Cuando estemos en la naturaleza, podemos escoger un árbol o otro elemento de la naturaleza, como siempre pidiendo permiso al espacio, si es un árbol pidiendo permiso al árbol, y escogiendo el lugar en el que queramos estar durante unos minutos. Podemos sentarnos en ese espacio, respirar profundamente, conectar con nuestro interior, y una vez que estemos en ese espacio tranquilamente, escogemos un elemento concreto, por ejemplo una flor que veamos, una planta, un árbol, y comenzamos a conectar con ese árbol o con esa planta, con esa flor. Comenzamos a sentir su energía, comenzamos a sentir su presencia y comenzamos a sentirnos como si fuéramos esa flor, como si fuéramos esa planta, como si fuéramos ese árbol, como si pudiéramos introducirnos en esa planta, en ese árbol, en esa flor y sentir como si fuéramos esa planta, esa flor, ese árbol. Comenzamos a imaginarnos cómo sería percibir nuestro entorno siendo una planta, siendo un árbol, siendo una flor. Comenzamos a sentir esa sensación dentro de nosotros como si fuéramos esa planta o ese árbol, esa flor. Y cuando así lo sintamos podemos imaginar cómo un rayo de luz nos conecta a esa planta, a ese árbol, a esa flor, como si fuera un hilo invisible que nos une. Y cuando así lo sintamos podemos imaginar cómo también comienzan a surgir hilos de luz que nos conectan con los demás elementos que observamos a nuestro alrededor, con los demás árboles, con las demás plantas, con la tierra,
con los insectos, con todo aquello que percibimos. Comenzamos a ver cómo se comienzan a entretejer infinidad de líneas de luz que todo lo tejen, que todo lo unen. Y sentimos esa interconexión, nos sentimos conectados como si estuviéramos en una gran red y que formamos parte de esa misma energía. Esta práctica nos ayudará muchísimo a profundizar en esa idea de interconexión entre toda la vida y también esto irá transformándonos internamente. Nos irá ayudando a conectar más con esa parte esencial. Y la última cultura ancestral de la que queríamos hablar en este episodio está más conectada con el mundo oriental. Seguramente habréis oído hablar de los baños de bosque. Los baños de bosque es una propuesta que surgió en Japón en los años 80, impulsada por el gobierno japonés para ayudar a reducir el estrés en la población. Y bueno, esta práctica se ha ido extendiendo a diferentes partes del mundo y hoy en día pues se realizan baños de bosque en muchos lugares. Consiste en conectar con la naturaleza a partir de los sentidos, de forma que esa conexión con la naturaleza nos ayude a bajar el ritmo, a conectar más con nuestro interior y a sentirnos más conectados, ¿no? con nuestro entorno. En los baños de bosque se suelen realizar diferentes actividades que ayudan a conectar con los sentidos y también con el momento presente. Sin embargo, pues más allá de esta práctica, es que es una práctica relativamente reciente, es cierto que es una práctica también que conecta con la tradición oriental, como por ejemplo con la medicina tradicional china, que gran parte de su conocimiento y sabiduría estaba basado en la observación de la naturaleza. Por lo tanto, a partir de la observación de la naturaleza, también podemos conectar de forma más presente con nuestro interior. Y esta última práctica que os proponemos en este episodio tiene que ver con una práctica de observación consciente de la naturaleza a partir de nuestros sentidos, parecido a como haríamos en un baño de bosque. Esta práctica consiste en, cuando estemos en la naturaleza, comenzar a conectar con el momento presente y comenzar a conectar con todo aquello que perciben nuestros sentidos. Podemos, por ejemplo, comenzar a centrarnos en un sentido específico, por ejemplo, con el sentido del tacto. Y podemos comenzar, por ejemplo, pues a sentir la textura de la corteza de un árbol, la textura de una piedra, de una roca. Podemos comenzar a conectar con ese sentido, ¿no? con el tacto. También después podemos comenzar a conectar con el sentido de la vista, comenzar a percibir todas las tonalidades de colores que podemos contemplar, las diferencias de matices según la cantidad de luz, cómo va cambiando también la luz. Podemos también centrarnos en los aromas, en todos los aromas que percibimos, en las diferencias de matices, de aromas que percibimos. También podemos centrarnos en los sonidos, en qué sonidos estamos escuchando. Y al ir conectando cada vez con un sentido diferente, vamos a ir centrando nuestra atención en el momento presente. También podemos aprovechar para descalzarnos y conectar con la tierra, sentir las sensaciones que nos produce el contacto de nuestros pies con la tierra, lo que se conoce como grounding, conexión con la tierra, ¿no? Y todos los beneficios que nos aporta. Y también podemos conectar con nuestra respiración, sentir cómo se va calmando, cómo se va relajando, cómo se va sincronizando con el entorno y cómo pasamos a formar parte también de ese entorno en el que estamos, como somos un elemento más de la naturaleza. Muy bien, esta práctica también nos puede ayudar no solamente a bajar el ritmo, sino también a conectar con el momento presente, a conectar con la naturaleza de una forma diferente, más presente. Y también esto nos puede ayudar a conectar por supuesto, con nuestro interior y a comenzar a percibir algo más grande que nosotros mismos, algo que nos conecta a todo lo que nos rodea, sentir que toda la vida está conectada y que nosotros también estamos conectados a toda la vida. El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Bueno, pues estas son las prácticas que os proponemos, inspiradas en estas culturas ancestrales. Esperamos que os haya gustado mucho el episodio. Como comentamos en otro episodio de este podcast, conectar con la naturaleza nos puede aportar muchísimo en nuestro camino de autoconocimiento, en nuestro camino de desarrollo personal. Nos puede ayudar muchísimo a conectar con nuestro interior y a conectar con esa parte intangible y esencial que nos constituye.
Esperamos que os haya gustado mucho este episodio y que os sirva de inspiración en vuestro camino. Nos escuchamos en próximos episodios de este podcast. Un abrazo.